En este video haremos la presentación del tema número 11, que es titulado La evidencia. Como integrantes del grupo tenemos a Betsabe, Gabriela, Isabel, Brahim, Caterín, Jorge, Silvana, José Luis, Clara y Jocelyn. Este tema lo vamos a dividir en 6 acápites que son evidencia, el concepto, cualidades de la evidencia, etapas de la auditoría desde la perspectiva de la evidencia, obtención y acumulación de la evidencia, documentación de la evidencia y documentación del trabajo de auditoría fiscal. También la evaluación de la evidencia y las conclusiones. Y para finalizar, la evidencia en la auditoría fiscal, según la Ley 2492. Como objetivo de tema, tenemos reconocer la importancia de la evidencia en la auditoría fiscal. Número 1. Concepto. La evidencia es el conjunto de proposiciones integrantes del proceso de auditoría integradas de forma ordenada y lógica, y su objetivo es dar una explicación acerca de la opinión que ha sido emitida por el auditor. Para una mejor comprensión, podemos dividir este proceso en 2 fases. La primera de ellas se ocupa de la teoría, de la obtención de la evidencia o del diseño del programa de auditoría. Requiere un proceso lógico encaminado a determinar la forma de obtenerla. Y la segunda sería la aplicación de los procedimientos o conjunto de técnicas de auditoría que serán los encargados de determinar si se alcanzó o no los objetivos de auditoría, debido a la vital importancia que cobra en la auditoría fiscal puesta en práctica, de los distintos procedimientos y técnicas de auditoría, como los principales mecanismos para obtener una evidencia objetiva. Número 2. Cualidades de la evidencia. Sobre la evaluación de los diferentes impuestos, el auditor debe dejar una evidencia que sea tanto comprobatoria como suficiente, la cual dejará plasmada en lo que son los papeles de trabajo. No deben informarse a los clientes observaciones que no hayan sido debidamente documentadas o comprobadas, para que no se presenten imprecisiones o errores en el juicio del auditor, y esto podría provocar que haya una falta de credibilidad. Ahora hablemos acerca de las etapas de auditoría, desde la perspectiva de la evidencia. Tanto la etapa de auditoría como sus inherentes actividades del procesamiento de la información en el contexto de la toma de decisiones por parte del auditor. Con el proceso de formación de la opinión, podríamos sintetizar esta en 4 distintas fases. Número 1 es la planificación o la generación de hipótesis. Número 2, la acumulación de la evidencia o búsqueda de la información. Número 3 es la evaluación de la evidencia. Y número 4, la decisión adoptada o la elección por parte del auditor. Número 3. Obtención y acumulación de la evidencia. Métodos. El proceso de obtención de la evidencia para el auditor fiscal privado prácticamente comienza en el momento que la entidad, como posible cliente, solicita del mismo una propuesta de colaboración profesional,
pues a partir de dicha solicitud, el auditor se ve en la obligación de realizar una comprensión, aunque reducida y previa, del negocio del cliente, del sector en el que opera, como de las características de su control interno existente en la entidad. El citado proceso alcanzará hasta la entrega del informe de auditoría, que pone fin al trabajo del auditor, aunque en numerosas ocasiones este se realiza de forma continua y periódica, en algunos casos coincidiendo con los ejercicios económicos de la entidad auditada, por lo que el trabajo no termina con la entrega del informe, sino sería más correcto hablar de la finalización del contrato de auditoría como el momento en el que se detiene el proceso de la obtención de la evidencia. Verificación del área fiscal. Para esto nosotros involucraremos dos métodos, que son el método deductivo y el método inductivo. En el método deductivo se realiza un examen contable de todas las cuentas de contenido fiscal, verificando que su contenido se ajuste a los principios de contabilidad generalmente aceptados de aplicación, y también si se han realizado pagos o cobros entre la fecha de cierre y la fecha del informe de auditoría. En este caso debemos desglosar por impuestos las cuentas de contenido fiscal, analizando tanto sus cargos como sus abonos, también de las subcuentas, y vamos a verificar si el saldo es el correcto. En el método inductivo se realiza un análisis y seguimiento de las declaraciones juradas, presentadas, y verificando que la empresa ha declarado y liquidado correctamente todos los impuestos que se han producido como consecuencia de su situación y su actividad. Aquí será necesario que completemos el programa utilizando los papeles de trabajo oportunos para cada uno de los impuestos. En este trabajo tendremos que partir del hecho imponible, valorar la base imponible y liquidar el impuesto, verificando que los ingresos se han realizado correctamente y el importe de las deudas y derechos se corresponden con los pasivos y los activos respectivamente, y que exista por cada uno de los impuestos a la fecha de cierre en los estados financieros. Documentación de la evidencia. En la definición de documentación de la auditoría se entiende como el registro de los procedimientos de auditoría realizados en el cliente. Es la vinculación de la evidencia obtenida durante el proceso de auditoría. Comprende todos los documentos y registros sobre los que el auditor ha tenido conocimiento y ha inspeccionado. Para el auditor, documentar adecuadamente la evidencia obtenida es de vital importancia, pues de la calidad de la misma dependerá la responsabilidad que asumirá el auditor tras la emisión del informe. El proceso de documentación de auditoría es quizás el momento más importante y trascendental del trabajo del auditor por tal sentido. Respecto a este punto, también es importante mencionar que existen cambios relevantes en cuanto al proceso de datos, ya que estos también afectan a la profesión de auditoría. En la actualidad, esta actualización está compuesta de nuevos archivos y aplicaciones informáticas de distintos tipos y características. Por su parte, en cuanto a las normas de auditoría, estas obligan al auditor a probar frente a terceros que éste realizó su trabajo de manera eficiente. Esto implica dejar constancia de un modo de actuar ordenado y metódico. Mencionar también que es trascendental que el auditor sea a su vez auditado, lo que se conseguiría sometiendo las pruebas de su trabajo a un control de calidad independiente. Esto a fin de determinar si el trabajo tiene las garantías mínimas previo a la emisión de la opinión. En cuanto a la duración de esta fase, se debe coincidir en el tiempo con la obtención de evidencia, ya que se trata de fases paralelas,
Es importante que el auditor vaya dejando rastros de cómo se formó la opinión a medida que iba obteniendo la evidencia y no en un momento posterior, ¿no? Ya que recordemos, documentación de auditoría incluye toda información que soporta la evidencia del trabajo realizado. Acerca la información que emite y maneja de manera específica el auditor fiscal, justamente en esta fase de obtención y acumulación de evidencia, están principalmente los documentos, memorándum. En su contenido encontramos la descripción de los métodos de evaluación y sistemas de control interno de la entidad, la explicación del trabajo realizado, los problemas planteados o deficiencias encontradas y su posible solución, conclusiones obtenidas del procedimiento realizado, referencias cruzadas a otros papeles de trabajo. También está la cédula de importancia relativa, que en su contenido podemos encontrar el encuadramiento de la entidad auditada en los parámetros o criterios óptimos, de acuerdo con sus circunstancias. También están el establecimiento de bandas de fluctuación cuantitativas para la determinación de la importancia relativa. Están también los documentos sumarios, cédulas de ajuste y de clasificación. En estos documentos encontramos saldos en la contabilidad de la entidad y saldos correctos según la auditoría, desglosados por cuentas de detalle, ajustes y reclasificaciones recomendados por el auditor, explicación sintética de la causa del ajuste y reclasificación recomendado y referencias cruzadas a otros papeles de trabajo. Está también las cédulas de cálculo, en donde están las comprobaciones de cálculos complejos, tales como amortizaciones, depreciaciones, previsiones, provisiones, entre otros. Está también la conciliación de diferencias y cálculo de contingencias fiscales, las referencias cruzadas a otros papeles de trabajo. En los soportes externos están los datos obtenidos de los registros de la entidad auditada, como sus fotocopias, copias digitales, etc. Las confirmaciones de terceros, manifestaciones de la dirección de la entidad auditada, referencias cruzadas a otros papeles de trabajo. También tenemos la hoja de puntos. En este documento están los temas de especial relevancia que deben ser tratados y discutidos con los jefes de equipo y con los supervisores. En la carta de recomendaciones es donde encontramos el alcance, el contenido y duración del trabajo, las debilidades observadas, las recomendaciones sobre el sistema de control interno y sobre las actuaciones a emprender por la dirección, las recomendaciones sobre los estados financieros. Y por último, reitero, en este grupo de la información que emite y maneja de manera específica el auditor fiscal, tenemos al informe de auditoría fiscal, en el que en su contenido podemos encontrar las limitaciones al alcance existentes, en su caso, el informe limpio, con salvedades o excepciones a la opinión con párrafo de énfasis y abstención. Como siguiente punto tenemos a la evaluación de la evidencia, conclusiones del trabajo. Después de haber obtenido y documentado la evidencia, el auditor debe concluir si esta es suficiente y adecuada para emitir una opinión o si, por el contrario, debe abstenerse de emitir una opinión profesional. En caso de llegar a la conclusión de que la evidencia obtenida le permite la emisión de su opinión, el auditor tendrá presente el enfoque de riesgo y tomará en cuenta los valores máximos y mínimos predeterminados de importancia relativa. Para algunos autores, la teoría de evaluación de la evidencia, como valoración final, se realiza mediante un razonamiento deductivo de la evidencia obtenida y el punto de vista del auditor, tomando en cuenta el principio de importancia relativa y el riesgo general de auditoría. Todo esto con el objetivo de obtener una opinión sobre la razonabilidad con que las cuentas anuales reflejan la imagen de la empresa. Respecto a la opinión del auditor, este se manifiesta tanto en el informe de auditoría como de manera privada en la carta de recomendaciones o informe sobre el control interno, que es un subproducto de la auditoría de estados financieros. En este punto, si el informe de auditoría fiscal tiene carácter de información privada, los documentos de informe de auditoría y carta de recomendaciones podrían unirse, en ocasiones en uno solo, dando lugar a lo que podemos llamar un informe largo sobre la situación fiscal de la entidad.
Siguiendo con la sección 6, evidencia de auditoría fiscal, según la Ley 2492, también conocida como el Código Tributario, en su artículo 68, capítulo 2, numeral 7, hace referencia sobre los derechos del sujeto pasivo, el cual es formular y aportar en forma y plazos previstos según este código. Además que los órganos competentes deben de tener en cuenta todo tipo de pruebas y alegatos. Continuando con el Código Tributario, en su artículo 76, carga de prueba, nos habla de que quienes pretendan hacer valer sus derechos, ya sea en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, deben de probar los hechos constitutivos de los mismos. Además, se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando los mismos señalen de que está en poder de la administración tributaria. Siguiendo con el artículo 77, este nos habla sobre los medios de prueba, en la que nos indica que la prueba testifical solamente serán admitidas con validez de indicio, además que se aceptarán como máximo 2 testigos por cada punto de controversia. En caso de que se tenga más de 2 testigos, en este caso serían de 3 para arriba, se tendrán estos por no ofrecidos. Ya adentrándonos a los medios legales de prueba, tenemos los medios informáticos y las impresiones de información contenidas en ellos. También se consideran medios de prueba las actas extendidas por la Administración Tributaria, ya en su función de fiscalizadora, la que recoge hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo, pero obviamente verificados y comprobados, a menos de que se acredite lo contrario. El artículo 78 nos habla sobre la declaración jurada, que son manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria, ya sea en forma de medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones. Además de que podrán rectificarse estos a requerimiento de la Administración Tributaria, del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga por efecto el aumento de saldo a favor del fisco o disminución de saldo a favor del declarante. No serán rectificatorias las declaraciones juradas que actualizan cualquier tipo de información o dato brindado a la Administración Tributaria que no estén vinculados con la determinación de deuda tributaria. Dado que en estos casos la misma información y datos brindados que se obtengan serán los que se toman como válidos por la Administración Tributaria a partir de su presentación. El artículo 79 nos habla sobre los medios e instrumentos tecnológicos, entre los cuales se encuentran la facturación, la presentación de declaraciones juradas, la retención, percepción y pago de tributos, el llevado de libros, registros, anotaciones contables, así como otras documentaciones de las obligaciones tributarias y su conservación. Estas deberán estar autorizadas por la Administración Tributaria, así como las comunicaciones y notificaciones que estén medio tecnológicamente disponibles dentro de nuestro país. Dentro de estos medios también están incluidos los medios informáticos, electrónicos u ópticos que nos deben permitir la identificación del sujeto que las emite para garantizar la verificación de la integridad de la información y datos que estén contenidas dentro de los mismos. Por último, también están consideradas las vistas de cargo y resoluciones determinativas, además de documentos relativos a los trámites de la Administración Tributaria, y estos deberán expedirse por sistemas informáticos. Los mismos deberán llevar inscritos el cargo, el nombre de la autoridad quienes emiten, su firma facsimil, ya sea electrónica o por cualquier otro medio tecnológico disponible, todos ellos dispuestos dentro de este reglamento. Continuando con la explicación, hablamos sobre la presunción tributaria que nos indica la Ley 2492. ¿Qué es una? Primero, antes de entrar al artículo 80, debemos conocer qué es una presunción tributaria. Una presunción tributaria es un juicio lógico de un legislador o de un juez, en virtud del cual se considere cierto o probable un hecho. Entonces, esto implica controlar prácticas de evasión y elusión de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el contribuyente evita que se genere la obligación fiscal. Entonces, parten de una probabilidad normal en la realización de un hecho de difícil constatación para la autoridad fiscal, creándose así una verdad jurídica distinta a la real. Entonces, con ese concepto ya determinado,
Pasamos al artículo 80 que nos habla del régimen de presunciones tributarias. En el punto 1 nos habla de las presunciones establecidas por leyes tributarias que no admiten pruebas en contrario, salvo en casos en aquellas donde lo determinen expresamente. Y también hablamos del punto número 2 de otro caso distinto. Por ejemplo, las presunciones tributarias legales admiten pruebas en contrario y quien se beneficie de ellas deberán probar el hecho conocido. En el punto número 3 nos habla de las presunciones tributarias no establecidas por la ley, que serán admisibles como medios de prueba siempre que entre un hecho demostrado. Pasamos al artículo 81. ¿Qué nos menciona el artículo 81? Nos habla de la apreciación, la pertinencia y oportunidad de pruebas. Las pruebas se aprecian conforme a las reglas, solo cuando cumplan con los requisitos establecidos de pertenencia, oportunidad y presentación de pruebas. Pero se exceptúan o se rechazan considerando los siguientes casos. En el punto número 1 nos habla sobre las manifestaciones inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. Entonces, eso quiere decir que cuando no se cumple el desempeño de una función, en este caso, las pruebas deberían ser presentadas en el momento oportuno o se considera ya un rechazo de la misma. También habla de se rechaza en caso de la presentación de pruebas cuando, al ser requeridos por la administración tributaria durante el proceso de fiscalización, no fueron presentadas las mismas, o en casos donde no hubiera constancia de su existencia y el compromiso también de su presentación, hasta antes de la emisión de la resolución determinativa. Tomamos en cuenta que también son rechazadas las pruebas que fueron presentadas fuera de plazo o de un plazo determinado. Existe también la clausura extraordinaria del periodo de prueba. Esto nos habla el artículo 82. El periodo de prueba quedará clausurado antes de su vencimiento por renuncia de ambas partes. En el capítulo 2 nos habla de los procedimientos aplicables. En el artículo 215 hablamos de medios, carga y apreciación de las pruebas. Podrán hacerse uso de todos los medios de prueba emitidos en derecho. Entonces, con excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionario que consiste en una declaración de una de las partes. También en el punto número 2 nos indica que las pruebas son aplicables en los recursos administrativos. Todas las disposiciones establecidas en el artículo 76 al artículo 82 de la presente ley nos habla al respecto. Hablamos también del artículo 206, que específicamente nos habla de la prueba testifical. Una prueba bastante diferente a la prueba documental, que también tiene sus características. La prueba testifical nos sirve de indicio. En la prueba testifical, la declaración de testigos debe ser por escrito y, debe ser registrado por escrito. También nos habla en el punto número 2 que no se constituye impedimento para intervenir como testigo la condición de empleado o de autoridad pública. La condición es de que no pertenezca al ente público, que sea parte en este caso, que sea parte en el proceso. El artículo 217 nos habla, en este caso, de la prueba documental. Se admite la prueba documental en los siguientes casos, que nos indica que cualquier documento presentado
por las partes sirvan de respaldo de sus posiciones, siempre y cuando estos documentos sean originales o copia legalizada por una autoridad competente. En el punto B nos habla de los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de pagos. En el punto número C, la impresión de la información contenida en la prueba documental, en este caso en medios magnéticos proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaria. En el punto D nos habla de todos otros documentos que son emitidos por la Administración Tributaria, serán consideradas a efectos tributarios como instrumento público. Y con eso finalizaríamos el video. Muchas gracias por su atención.